Comienza con el novio de una chica pidiéndole que le preste dinero o le dé la prueba del amor o ya no estaría con ella. Claramente esto enojó a la chica dándole una patada, pero el chico la detuvo empujándola al suelo. La chica, que por cierto se llama Momo Ayase, estaba triste por haber terminado con su primer novio, siendo aconsejada por sus amigas, quienes no podían entender por qué estaba con ese chico. A lo que Momo respondió diciendo porque se parecía al actor Ken Takakura. Mientras caminaba por los pasillos de la escuela preguntándose si ya no existían hombres como Ken Takakura, vio como uno de sus compañeros de la escuela era molestado, por lo que se acercó para que sus compañeros piensen que la conocía y dejen de molestarlo. Después de salvarlo, continuó su camino. En ese momento el chico le habló diciendo que ya sabía lo que le gustaba. Pensaba que Momo creía en los extraterrestres, a lo que Momo lo negó. El chico siguió insistiendo, mostrando varias pruebas sobre la existencia de los extraterrestres. Esto enojó a Momo diciendo que no entendía a las personas que creían en los extraterrestres. Por esa razón seguramente no tenía amigos. Momo vio que se había pasado con sus palabras, por eso se disculpó con el chico entregándole su libro, diciendo que no creía en los ovnis pero sí en los fantasmas. Al saber eso, el chico empezó a burlarse diciendo que los fantasmas no existían. Esto enojó a Momo diciendo que para su información su abuela era exorcista, pero el chico siguió con la idea de que los fantasmas no existían, y así fue como ambos empezaron a discutir. Como ninguno se daría por vencido con sus ideas, apostaron que si probaban lo que decían, se volvería su mandadero. El chico envió a Momo a un hospital abandonado donde estaba seguro que se encontraría con un extraterrestre y la raptarían para experimentar con su cuerpo, mientras Momo mandó al chico a un túnel embrujado donde también pensaba que le aparecerían los fantasmas. A pesar de que el chico estaba muy asustado, su intención de confirmar que no existían los fantasmas pudo más ingresando al túnel. Al igual que el chico, Momo tampoco nunca había visto un fantasma. Creía en los fantasmas porque su abuela era exorcista. Siempre había vivido con ella, ya que no tenía padres. Al escuchar esto, el chico se puso triste, pero Momo dijo que no se preocupe. En su niñez, cada vez que salía de su casa, su abuela la obligaba a hacer una seña hasta llegar a su escuela. Esto hacía que sus compañeros se burlen de ella, pero lo que más le dolió fue que el niño que le gustaba se burle. Desde ese día odió a su abuela con todas sus fuerzas, dejándola de hablar hasta hace poco. Detestaba que las personas se burlen de su familia, dándose cuenta que en realidad aquella vez que el niño se burló de ella no le dolió por parte del niño, sino que se burlen de su abuela. Amaba mucho a su abuela porque fue la que la ayudó y crió a pesar de que vivía sola. Por eso creía en su abuela, por ende en los fantasmas. Momo preguntó al chico por qué creía en los ovnis, pero el chico no quiso responder. Mientras hablaban, el chico vio algo raro al final del túnel. Cuando se acercó más, vio a una abuelita pidiéndole que podía agarrar sus delanteras a cambio de que agarre su pajarito. Esto asustó al chico, comenzando a correr rápidamente, a pesar de que Momo le dijo que no lo haga, ya que si la abuelita, que era un fantasma, lo alcanzaba, lo maldecería. Cuando el teléfono del chico se cortó, Momo quiso ir a ayudar, pero en ese momento aparecieron 3 sujetos quienes la agarraron y la desmayaron. Así es, amigos, los 3 sujetos eran extraterrestres serpianos. Momo les preguntó diciendo por qué le habían sacado su ropa pidiendo que la desate. El serpiano le dijo que su especie solo era de hombres. Como querían evolucionar, querían tener las partes de los hombres y las mujeres. Esto no quiso Momo, diciendo que aún no había hecho nada con nadie, porque estaba buscando a un chico como Ken Takakura. No permitiría que unos extraterrestres estén con ella. Esto no importó a los serpianos, haciendo que Momo tenga ganas para que lo puedan hacer. En ese momento sonó el celular de Momo.
Cuando el serpiano contestó, del celular salió la abuelita fantasma, que en realidad ahora era el chico. Había sido maldecido por el fantasma abuelita, que en realidad se llamaba la Turborruca. El chico, con la maldición de la Turborruca, empezó a enfrentarse a los serpianos, quienes lograron tumbarlo. Fue ahí que el chico dijo a los extraterrestres que les daría su parte, ya que no le importaba estar en la Tierra, porque nadie quería jugar con él, ya que no tenía amigos y quizás ellos quisieran ser su amigo. Sus compañeros siempre se burlaron de él, hasta el día que apareció Momo defendiéndolo. Por eso no dejaría que le pongan un dedo. A pesar de tener la intención de acabar con los serpianos, estos nuevamente derrotaron al chico, tratando nuevamente que Momo tenga ganas. En ese momento Momo recordó cuando su abuela siempre le decía que libre su ki, concentrando su fuerza en su vientre y liberando desde la punta de su cabeza. Y fue lo que comenzó a hacer, liberándose de la trampa de los serpianos, agradeciendo a su abuela por haberle enseñado a liberar su ki, golpeando a un serpiano, rompiendo una parte de la nave, haciendo también que el fantasma Turborruca salga del cuerpo del chico, pero no pudo romper la maldición, ya que la Turborruca poseía el pajarito del chico. Por eso la Turborruca les dijo que si querían romper la maldición fueran al mismo túnel embrujado. Después de que explotó la nave Omni, Momo salvó al chico diciendo que ahora sí creía en los extraterrestres, al igual que el chico, quien dijo también que ahora creía en los fantasmas. El chico dijo que si para liberarse tenía que ir nuevamente al túnel, lo haría. Todo lo ocurrido era por su culpa. No quería involucrar a Momo, ya que era muy torpe y no era capaz de hablar propiamente. Cuando dijo estas palabras, a Momo se le comenzó a acelerar el pulso, ya que esas palabras eran las frases del actor Tenka Kakura, preguntándole al chico que cuál era su nombre, a lo que el chico respondió diciendo que se llamaba Tenka Kakura. Momo se negaba a saber que Ken Takakura se llamaba igual que su actor favorito, por esa razón le dijo que lo llamaría Okarun. A Ken no le quedó otra que aceptar. Y fue así como ambos caminaron hasta llegar a la casa de Momo, donde Ken lucía de la peor manera. Cuando Ken ingresó a la casa de Momo comenzó a quemarse. Antes que pase lo peor, Momo logró lanzarlo al río. Ken había ardido por el talismán contra los espíritus malignos que había puesto la abuela de Momo en la entrada de su casa. Gracias a que sacaron el talismán, Ken pudo ingresar sin que vuelva a arder nuevamente. En ese momento Momo empezó a burlarse de cómo había quedado, especialmente de su cabello. Cuando Momo ingresó a su casa vio que su abuela no estaba. Después se dirigió a cambiarse a su habitación, pidiéndole a Ken que lo espere afuera de su habitación. Mientras Momo se cambiaba, Ken abrió su puerta, ya que su maldición había regresado. Momo, todo enojada, logró controlarlo con su poder. Fue en ese momento que Ken se dio cuenta que ya no tenía su banana, chorizo o pajarito como lo llamen. Al saber eso, Momo comenzó a burlarse de él. Claramente Ken estaba muy preocupado, culpando a Momo, ya que por su idea de hacer el reto quedó de esa manera. Momo le respondió diciendo que ella solo le estaba siguiendo la corriente. Fue ahí que Ken se sinceró diciendo que siempre quiso tener amigos. Por eso aquella vez que se le acercó dio la oportunidad perfecta para tener una amiga, disculpándose con Momo por haberle involucrado en todo lo que pasó, diciéndole que cuando resuelvan el problema puede volver a ignorarlo. Estas palabras no le gustaron a Momo, diciendo que no le pida que lo ignore, mejor comiencen a hablar de los temas que le gustaban, o sea, los extraterrestres. Oye, なんか言え
En ese momento sonó el timbre de su casa. Momo se sorprendió ya que el tono del timbre era diferente, después de darse cuenta que en realidad el que estaba tocando era un espíritu maligno, y esto había pasado porque anteriormente habían quitado la protección del talismán. Por eso ambos salieron por la parte atrás de su casa para ir a pegar nuevamente el talismán a la entrada de su casa. Pero en ese momento algo raro pasó, quedándose atrapados por una barrera que estaba por toda la casa. De la nada comenzaron a sangrar por la nariz, viendo a un monstruo muy grande. El monstruo era un extraterrestre llamado Flatfoots. Ken y Momo se preguntaban si tal monstruo tenía que ver algo con los extraterrestres que derrotaron anteriormente. Para la mala suerte de ambos, Ken comenzó a transformarse nuevamente, pero Momo logró controlarlo nuevamente. Ken, al ver que Momo ya estaba muy cansada, le dijo si podría liberar su maldición de su cuerpo llevándolo a su cabeza para que pueda enfrentarse al monstruo. Momo no sabía si podía hacer eso ya que aún no sabía utilizar bien su poder. Ken quería controlar su maldición y lo hizo gracias al poder de Momo. Ken con su nueva transformación se salvó de un ataque del monstruo, logrando romperle los dedos. Pero solo pudo hacer eso, ya que después de eso regresó a la normalidad. Esto sucedió porque su cuerpo no había resistido al poder de la maldición, preguntándose qué podrían hacer para derrotar al monstruo. En ese momento Momo se dio cuenta que el monstruo se parecía mucho a los luchadores de sumo, ocurriéndole la grandísima idea de derrotarlo haciendo que toque el piso con las manos. Ken se transformó nuevamente corriendo rápidamente al monstruo, logrando cortarle la pierna, pero para su mala suerte el monstruo logró regenerarse, lanzando a Momo a la pared. Momo, a pesar de estar muy mal, le dijo a Ken que ella misma se encargaría de derrotar al monstruo. Esto hizo que el monstruo se enoje más, comenzando a golpearla varias veces hasta hundir la pared. Momo se dio cuenta que ya estaba fuera de la barrera del monstruo. Esto aprovechó para pegar nuevamente el pergamino en la entrada de su casa, haciendo que el monstruo se queme. Cuando todo regresó a la normalidad, mientras celebraban por haber derrotado al monstruo, Momo se desmayó de lo cansada y débil que estaba, haciendo que Ken nuevamente se transforme, ya que no había nadie quien pueda controlar su maldición. ¿Qué tal amigos? Yo soy King y bienvenidos al capítulo 3 de Dan Dan Dan. El capítulo inicia con el prota Ken convertido en Turbo Ruka agarrando a Momo, pero en ese momento llegó la abuela de Momo salvándola. Ahora, kakate koi. Ken, convertido en Turbo Ruka, que lo llamaremos solamente Turbo Ruka, atacó a la abuela de Momo, pero la abuela de Momo hizo que la Turbo Ruka caiga en su trampa, el cual consistía en que no podía salir del círculo, comentándole también que antes no pudo golpearla porque estaba protegida por su barrera. La Turbo Ruka le dijo a la abuela de Momo que se vengaría. Al escuchar esas palabras, la abuela de Momo comenzó a golpear a la Turbo Ruka muchas veces. La Turbo Ruka le dijo a la abuela de Momo que si lo quemaba a ella, también quemaría al chico que había maldecido, o sea a Ken, pero a la abuela de Momo no le importó, diciendo que acabaría con todos que se atrevan a tocar a su nieta. Después de esto, de la nada, Momo se despertó dentro de su habitación, bajando rápidamente para salvar a Ken, viendo que su abuela ya estaba en casa. Su abuela le dijo si anteriormente había visitado un sitio embrujado, a lo que Momo respondió diciendo que ella no, pero sí su amigo, preguntando rápidamente por qué. Su abuela le respondió diciendo que ella había acabado con un espíritu maligno. Además, porque preguntaba mucho si ella no creía en los fantasmas, además de que pensaba que también era una charlatana. Momo se disculpó con su abuela, quien se llama Dodoria Santa. ごめんなさい。
diciéndole que le diga qué había hecho con el espíritu maligno, a lo que su abuela le respondió diciendo que estaba en el santuario principal. Momo fue rápidamente al santuario, pensando que Ken era un chico que solamente creía en los extraterrestres y quería tener amigos, abriendo rápidamente la puerta del santuario. Para su sorpresa, Ken estaba sano y salvo. En ese momento llegó su abuela preguntándole desde cuándo era amiga de maldiciones y si acaso estaba enamorada de Ken. Momo le dijo que no estaba enamorada de Ken, contándole todo lo que le había pasado con la maldición de la abuela Turborruca y también con los ovnis, diciéndole que por esa razón ahora podía utilizar poderes paranormales. Su abuela no creía en los ovnis, pero sí en los poderes paranormales, contándole que la Turborruca desde hace mucho tiempo era un monstruo muy peligroso. Ella misma fue una vez al túnel donde estaba la Turborruca, pero no pudo ingresar por el gran poder espiritual que emitía. En el mismo lugar también había un espíritu atado. Estos tipos de espíritus son amarrados a un lugar donde son muy poderosos, que ningún exorcista puede lidiar. La Turborruca se había fusionado con el espíritu atado. ターボババアと自爆霊が La abuela le dijo a Momo que no se meta en esas cosas, no quería perderla y que se olvide de Ken. Pero Momo le dijo que no dejaría a Ken, por lo contrario, lo ayudaría, ya que eso hubiera hecho Ken su amado actor favorito. Su abuela se confundió pensando que estaba hablando del prota Ken, molestándola, diciéndole a Momo si quería salvar a Ken tenía que jugar a la traes con la Turborruca, quien tenía una gran confianza en su velocidad. El juego consistiría en provocar que la Turborruca salga de su zona, ya que de esa manera se debilitaría y aprovecharían para derrotarla. Momo dijo que eso sería imposible, ya que no podría ganar una carrera con la Turborruca, y si mejor pegan un talismán contra los espíritus malignos en el túnel. Su abuela le dijo que eso sería imposible. Igualmente no les pensaba ayudar, ya que su barrera contra los espíritus malignos solo funcionaban en su zona y no en la zona donde estaba la Turborruca. La abuela de Momo le dijo a Momo si ella no podría hacer la carrera, el que sí podría hacerlo sería Ken. Al escuchar esto, Ken dijo que tampoco podría, ya que cuando se encontraba en el estado maldito solo podía usar 2 veces su máxima potencia. Al escuchar esto, la abuela de Momo dijo que ella misma se encargaría de entrenarlos para que puedan derrotar a la Turborruca. Cuando la abuela de Momo se fue, Ken se sorprendió que la abuela de Momo se veía muy joven, disculpándose con Momo por no ayudarla cuando se enfrentaron anteriormente al monstruo. Y si volvía a aparecer otro monstruo, se esforzaría para ayudarla y rescatarla. Pero por favor, que siga siendo su amiga. Momo le dijo a Ken que no lo odiaba, más bien que deje de ser un poco torpe. うちが助けちゃうわ Al día siguiente, Ken estaba desesperado por ir al baño, ya que en el santuario donde estaba no había. Estaba en una situación complicada, ya que si salía del santuario se transformaría en la Turborruca. La única condición es que Momo lo acompañe, utilizando sus poderes para que no pueda transformarse. Pero Momo no quiso hacerlo, preguntándole a su abuela si no había otra manera. Su abuela le contestó diciendo que cómo controlaba la maldición de Ken, a lo que Momo respondió diciendo, aplastando el aura mala que veía alrededor de Ken, explicando también que toda cosa tenía aura, por eso hasta podía mover las piedras, pero en un rango limitado. Muy diferente cuando despertó su poder, ya que en ese momento se sintió más poderosa. Al saber esto, su abuela le dijo que dependía mucho de sus ojos y que aprenda a usar sus sentidos. Y fue lo que Momo hizo, pero no funcionó. 変身してる ダメじゃん Ken no aguantó más corriendo al baño, pero Momo lo detuvo y fue así como todos corrieron al baño. Al final, Ken fue al baño, mientras Momo lo veía controlando su maldición. Ken sentía que estaba siendo humillado, por esa razón ya quería romper su maldición. En ese momento la abuela de Momo le dijo a Momo que parecía que tenía un gran poder. Lo que necesitaba era solamente entrenar para que pueda liberar todo su poder.
En ese momento apareció nuevamente la turborruca, quien hizo que la abuela de Momo comience a sangrar, diciéndole a Momo que podía acabar con cualquier persona que Ken tenga a la vista, ya que controlaba a Ken, y si quería que eso no pase, la visite por la noche en el túnel. Por esa razón, por la noche la abuela de Momo les vistió a ambos con chalecos contra los espíritus malignos, ya que no quería que les pase nada malo. Momo le dijo que no se preocupe y que ya deje de hablar para que lleguen rápido al túnel. En ese momento su abuela la abrazó, diciendo que por favor no se vaya a morir y que proteja a su amigo Ken. Mientras viajaban, Momo estaba enfadada, diciendo que acabaría con la turborruca, ya que se atrevió a lastimar a su abuela. Momo y Takakura ingresaron al túnel cuando la turborruca estuvo a punto de comerlos. Momo la provocó retándola a una carrera. Ganaba si los atrapaba. La turborruca aceptó el duelo, logrando atrapar primero a Momo. Cuando fue por Takakura, este se abrazó a sus delanteras, haciendo que la turborruca pierda su fuerza. Esto aprovechó Momo para atraparla. Esto hizo que el espíritu atado del túnel, convertido en un cangrejo, los persiga por todas las partes, llegando a la ciudad. Esto aprovechó Momo para dirigirse a las aguas termales, logrando acocharlo, siendo perseguidos nuevamente por espíritus marinos por la orden de la turborruca. Pero se salvaron gracias a que Takakura usó su máxima potencia de su poder maldito. En ese momento Momo soltó a la turborruca, siendo correlados nuevamente. A pesar de eso, con sus últimas fuerzas, Momo se agarró de un tren y con la ayuda de su abuela derrotaron a la turborruca. Luego fueron a regresar al túnel de la turborruca, donde estaban las almas de mujeres maltratadas que ahora sí podían descansar en paz. Momo y Takakura, como querían seguir viéndose, se despidieron con un hasta luego. Momo y Takakura se reencontraron en la escuela. Takakura estaba feliz de que Momo sea su amiga y estaba desesperado por volverla a ver, al igual que Momo. En la hora del descanso, ambos se buscaron por toda la escuela pensando que se estaban evadiendo, encontrándose casualmente en el patio de la escuela, siendo descubiertos por las amigas de Momo, quienes los molestaron, pero ambos dijeron que jamás estarían juntos, comenzando a pelearse. Después Takakura se disculpó con Momo, pero ella no aceptó sus disculpas. Esto hizo que Takakura piense que a Momo le daba vergüenza ser su amiga. A la salida, Takakura se encontró a una chica de su colegio que en realidad quería burlarse de él. Esto se dio cuenta a Momo acercándose a Takakura, disculpándose por todo. Fue ahí que Takakura le dijo que no tenía sus bolitas, por eso fueron a su abuela, quien sacó el aura mala que tenía de la turborruca, que seguía viva. Cuando le preguntaron por sus bolitas, la turborruca dijo que se le habían caído. Takakura, con la ayuda de Momo, fue a buscar sus bolitas, que estaban envueltos en una pequeña esfera dorada con poder espiritual, que también lo buscaban los fantasmas que querían volver a la vida. La abuela de Momo le dijo a Takakura que controle su poder, pero no pudo. Cuando su compañero de colegio habló mal de Momo, también dijo que era muy linda. Esto molestó a Takakura, liberando su poder, reconociendo la belleza de Momo. Por eso, cuando se encontró con ella, desvió su mirada huyendo. La chica que estaba esparciendo falsos rumores de Momo era Aira, la chica peligrosa que antes quiso burlarse de Takakura. Aira podía ver el poder de Momo, pensando que era una demonia queriendo exorcizarla. Veía el poder de Momo porque tenía la esfera dorada que había encontrado en la ubicación del tren donde la turborruca peleó con Momo y Takakura. Después Aira le dijo a Momo que quería hablar con ella. Fue ahí que la turborruca le dijo a Takakura que Aira tenía la esfera dorada. Aira aprovechó el momento con Momo para exorcizarla, sacando la esfera dorada. En ese momento apareció Takakura y un espíritu maligno que logró atrapar a Aira, pidiendo que la llame mamá. Takakura intentó salvarla, pero el espíritu lo comió, y también a Aira, atrapando a Momo para luego también comerla. Pero lograron salvarse quemando por dentro al espíritu maligno. El espíritu maligno seguía vivo persiguiendo a Takakura y a Momo para que le regresen a Aira. El espíritu quedó enredado con su cabello entre los fierros, pero logró liberarse, atacando a Momo, pero en ese momento Takakura logró salvarla usando la máxima potencia de su poder maldito. Aira ya no estaba viva porque antes fue absorbida por el espíritu maligno. Momo y Takakura intentaron salvarla, pero el espíritu les dijo que no podrían, por eso daría su aura a Aira para que pueda vivir. Momo, aún desconfiada con su poder, agarró el aura de Aira y del espíritu. En ese momento conoció la vida del espíritu, quien era una mujer que trabajaba como dama de compañía para darle la mejor vida a su pequeña hija, enseñándole a bailar ballet. Todo lo que hacía era para darle la mejor vida a su hijita. Pero un día unos sujetos ingresaron a su casa arrebatándole a su pequeña hija. Ella, toda herida, corrió por toda la calle, pero no logró encontrar a su hija. Fue ahí que se encontró con una pequeña Aira que la confundió con su madre, que había perdido. Ese día ella prometió cuidar a Aira. Gracias a su aura en el presente, Aira logró revivir, corriendo rápidamente a abrazar al espíritu de la mujer que se estaba desvaneciendo. Aira seguía pensando que Momo era un demonio, lo que enojó a Momo, comenzando a discutir. Antes de que se fuera, Aira agradeció a Takakura por salvarla anteriormente. Después de eso, la turborruca le devolvió su primera bolita. En el colegio, Takakura le dijo a Momo que no podrían verse en el descanso ni después porque estaría ocupado. Esto dejó dudando a Momo, pensando que Takakura le estaba ocultando algo. Mientras regresaba de la cafetería, vio a Takakura y Aira uno encima del otro. Ambos estaban así porque mientras Takakura entrenaba en secreto para ser más fuerte, Aira se le declaró intentando besarlo. Como Takakura no quiso nada, Aira lo empujó quedando encima de él. Por eso Momo no quería saber nada de Takakura. Regresando a sus clases, en ese momento se oscureció, el piso del colegio se llenó de agua, apareciendo un monstruo marino destruyendo las paredes donde estaba Momo, que logró salvarse. Por otro lado, Takakura y Aira también estaban asustados. Takakura pensó que podrían ser los alienígenas, pero su mala suerte fue verdad. En ese momento aparecieron
nuevamente a los alienígenas serpianos, controlando su poder maldito queriendo robarle su banana. En ese instante de la nada, Aira activó su poder maldito con la forma de la mujer maldita que anteriormente derrotaron. Aira con su nueva transformación se enfrentó al alienígena boxeador, pero no pudo contra el serpiano cabezón, quien quería también tener sus partes, pero Takakura la salvó siendo inmovilizado por el serpiano, pero en ese momento llegó Momo salvándoles. Takakura y Aira juntos se enfrentaron al mantis boxeador poniendo celosa a Momo. En ese momento todo el colegio se inundó, todo se convirtió en agua, siendo atacados nuevamente por otro alienígena quien atrapó primero a Aira. En ese momento Momo le reclamó a Takakura diciéndole por qué anteriormente estaba encima de Aira. En ese momento el mantis los atacó nuevamente, ataque que lograron esquivarlo y con el poder de Momo lograron llegar hasta Aira salvándola. Las chicas se quitaron la ropa para no ser manipuladas fácilmente, escapando nuevamente del alienígena. Aún así Aira logró ser atacada nuevamente por el alienígena, quien fue también por Momo, pero no logró atacarla porque Momo partió en dos el agua. Pero el alienígena logró llevarla al fondo del agua. Esto vio Takakura con la ayuda de Aira, se lanzó rápidamente a Momo salvándola y logrando derribar al alienígena, terminando juntos en el pasillo de su escuela siendo descubiertos por sus compañeros, al igual que Aira. Momo, Takakura y Aira fueron interrogados por la doctora dominatriz. En ese momento Takakura concluyó de que los alienígenas querían atraparlos para estudiarlos para de esa manera poder derrotar a los yokai y demonios quienes protegían a la tierra de cualquier invasión. Aira, temiendo perder su reputación por ser vista sin ropa, decidió culpar a Momo diciendo que la obligó. A Momo no le importaba preguntándole a Takakura por qué antes estaba encima de Aira. Takakura dijo que no quería a Aira, solo estaba entrenando para volverse más fuerte. Eso alegró a Momo queriendo decirle algo, pero fueron interrumpidos por sus amigas quienes concluyeron que los tres estaban en un triángulo amoroso. Por otro lado, Aira, al ver que sus compañeros hablaban mal de Momo, se sintió culpable defendiéndola. En ese momento apareció nuevamente el alienígena boxeador queriendo atraparlas, pero se desmayó porque estaba muy débil, siendo rescatado por Momo, quien lo llevó a su casa dándole comida. Esto alegró al alienígena ya que nunca lo habían tratado bien. Sin embargo, la abuela de Momo seguía sin creer en los alienígenas. El alienígena reveló que era mercenario para poder curar a su hijo enfermo. En ese momento la abuela notó que la sangre del alienígena era similar a la leche, la cura que necesitaba el hijo del alienígena, quien agradecido regresó a su planeta. Después de esto, mientras estaban en casa, apareció el primer amor de la infancia de Momo, sorprendiendo a Takakura. Gigi, el mejor amigo y primer amor de Momo, quien ahora viviría con Momo a pesar de verse formal, era muy bromista, sorprendiendo a Takakura y Aira, quien pensaba que Momo y Gigi estaban planeando algo malo. Por eso se fue de su casa de Momo, al igual que Takakura, quien se fue triste al saber que Gigi estaría junto con Momo. Gigi se disculpó con Momo por burlarse de ella cuando eran niños, diciéndole que estaba en su casa porque necesitaba la ayuda de su abuela para que exorcice su casa de un fantasma que solo veía a él, fantasma que ningún exorcista pudo exorcizarlo. Como la casa de Gigi estaba fuera del alcance de la abuela de Momo, Momo se encargaría de acabar con el fantasma. Gigi fue al mismo colegio de Momo diciéndole a todos que era su enamorado. Mientras tanto, Takakura estaba muy triste pensando que Momo aún sentía algo por Gigi. Para dejar de pensar, continuó con sus entrenamientos. Al lugar llegó Momo y también Gigi. En ese momento apareció corriendo una marioneta con su bolita dorada. Para saber si esa bolita era de Takakura, comenzaron a perseguir a la marioneta que no quería detenerse, hasta que llegó a un basural donde encontró otra mujer marioneta a quien amaba y no quería dejar. Sus dulces palabras hicieron que Takakura pensara en Momo. Takakura se sorprendió que Momo y Gigi se lleven bien, recordando las palabras de la silueta quien prometió nunca soltar a la mujer y luchar por ella. Se interpuso entre Momo y Gigi, enterándose de que Momo iría a exorcizar la casa de Gigi. En ese momento Momo le dijo que lo acompañe y fue así como los tres viajaron al pueblo de Gigi. Takakura vio que Gigi y Momo se llevaban muy bien, por eso decidió no quedarse sin actuar, haciendo todo por llamar la atención de Momo, descubriendo también que Gigi era una buena persona. Llegando al pueblo de Gigi, mientras eran vigilados por unos seres extraños, Momo le dijo a Gigi que no sentía ninguna aura extraña en su casa, quizás saldría por la noche, mientras tanto iría a relajarse en las aguas termales. Mientras Gigi y Takakura discutían por saber a quién le gustaba más, Momo descubrieron una pared secreta dentro de su casa. Por otro lado, mientras Momo se bañaba, fue atacada por unos hombres extraños. De esta manera finaliza la primera temporada de Dan Dan Dan.